Buenos días, bienvenidos a este módulo del sábado. Eh, bueno, voy a mencionar la fecha, sábado 21 de septiembre 2024. Muchas gracias por estar aquí presentes este día y pues vamos a continuar trabajando en lo que nos quedamos el día de ayer. El día de ayer mencionamos que pues la metodología para la evaluación catastral es un poquito diferente a la metodología para la evaluación de mercado de ventas. Y es que, como dijimos ayer, pues como tal no existen los comparables. Entonces, ¿quién es el que nos va a regir? Pues el lote tipo. Ayer les mencioné, eh, si pueden entrar a la plataforma en la sesión de hoy, sábado 21 de septiembre, que hay dos boletines técnicos que se publicaron hace mucho. Me dicen cuando ya hayan entrado, por favor. Ya está habilitada la sesión del sábado con los archivos que vamos a utilizar y ahí quiero que veamos el boletín técnico número 4 y el boletín técnico número 5, que le demos una vista. Aquí se los puse para descargar. En cuanto los hayan descargado, me dicen, por favor. Si están viendo mi pantalla, nada más les pregunto. Sí, Sí, ok, esos dos son estos dos archivos que se encuentran en recursos. Ahí, si me hacen favor, cuando los tengan, me dicen para verlos juntos. ok, ya tengo los dos boletines. Muy bien. Miren, el boletín técnico número 4 es este. Se publicó, CABIN era la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Ya no existe, pero pertenecía al INDABIN, la cual todavía pues sí existe. Y este se publicó en 2004. Como podemos ver nosotros, este boletín técnico es solamente para terrenos urbanos.
y vienen tablas para homologar por negociación, por número de frentes, por el factor de frente, trae el factor de zona, topografía. Aquí está la fórmula que se utiliza el factor promedio por el área, el fondo, ¿sí? Estas fórmulas han de ser familiares para ustedes. Y el factor de forma trae todo este procedimiento, que la verdad es muy complejo. Por ejemplo, ellos suponen un terreno así con todas estas irregularidades. Y aquí se ve el procedimiento que se debe de seguir para cada parte del terreno, ya sea regular o irregular. Trae un factor de inundación y que está muy sencillo ese factor de inundación. Trae el método de la huella, es cuando se evalúan propiedades en condominio. Aquí viene la participación de los porcentajes de participación de costos en la urbanización, cuánto ocupan las terracerías, cuánto ocupan los pavimentos, cuánto ocupa el agua potable, etcétera. Y dice aquí en las referencias de dónde sacó, de dónde se obtuvo la información. Aquí, por aquí marca déjenme encuentro. Por aquí en la introducción dice, dice, el conocimiento, experiencia y buen juicio del perito evaluador es insustituible, por lo que está en posibilidades de aplicar cualquiera de los elementos aquí presentados. Y luego fíjense bien, dice, o ausentes, pero siempre y cuando se señale de manera clara en su informe de avalúo cuáles aplica y explicando el fundamento. Entonces queda a entender con esto que si hay otros procedimientos, el evaluador los puede aplicar siempre y cuando fundamente esos procedimientos. Luego vamos a ver el boletín técnico número 5. Este boletín técnico número 5 es de construcciones urbanas. Y aquí nos habla del factor de mérito por edad. Ellos manejan esta fórmula. El factor de depreciación total. Aquí habla del factor de conservación, factor de obsolescencia, lo que les comentaba ayer, es edad, condición física y obsolescencia funcional. Trae estas tablas para poder calificar
la conservación y trae, digamos que esto es una rúbrica que el evaluador debe de leer para saber cómo encasillar la construcción. Viene otra tabla de vidas útiles totales para diferentes tipos de inmuebles. Aparte, más adelante especifica el procedimiento para obtención de la vida útil total. Una pregunta les quiero hacer. ¿Vieron algún procedimiento para obtener la vida útil total de un tipo de construcción? No, manejábamos un estándar de 60 o 70 años como vida útil y sobre eso ya veíamos la vida útil remanente. Ok, mire, esta tablita sigue vigente y aquí habla de habitacional con comercios, hoteles, y aquí viene según la clasificación desde baja, económica, media, buena y muy buena, y nos podemos dar cuenta que para, por ejemplo, habitacional muy buena, que sería residencial, marca 90 años. Y para comercio muy bueno marca 80. Para centrales de abasto cambian esas vidas útiles totales para la industria y hospitales. Entonces, esta tablita sigue vigente. Eh, es una costumbre tomar 60 años, 70 años, pero esta tablita nos ayuda a fundamentar otro valor que tomemos. Y de hecho, esta tablita sale con este procedimiento. El procedimiento de la participación de los componentes de la construcción, en qué porcentaje interviene la cimentación, la subestructura, la superestructura, la cubierta, el techo, y vamos a ver un procedimiento y se les va a quedar a ustedes para que lo conozcan de cómo obtener la vida útil total de algunos tipos de construcción. Esto de la renta bruta mensual es ya para el enfoque de ingresos, que en el caso de nosotros, pues no nos interesa. Aquí viene terrenos agropecuarios, tampoco nos vamos a meter ahí, y sus referencias, ¿sí? Entonces, este boletín, a pesar de ser de 2004, está respaldado por lo que fue la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, que a su vez dependía del INDABIN. Por alguna razón desaparecieron esta dependencia, esta comisión. Pero esto sigue vigente. Entonces, para que lo tengan ahí presente para sus futuros avalúos. Bien, continuando con la clase de ayer, eh, tenemos el contenido de la segunda parte. En el contenido de la segunda parte, que es el día de hoy, vamos a ver el procedimiento, los métodos para llevar a cabo el avalúo catastral de terrenos y de construcciones. De hecho, ayer empezamos con el factor de forma y vimos el factor de superficie. El factor de forma lo vimos con el método de las eficiencias.
Por ahí les pasé una hoja de cálculo y con esa hoja de cálculo van a realizar su tarea correspondiente. Vamos a ver y a practicar la metodología para la obtención de créditos bancarios para construcción de vivienda. Acuérdense que es aplicación fiscal y crediticia. Entonces aquí entraremos a la parte crediticia. Continuando con lo que es el avalúo de terrenos, el factor de fondo. Vamos a ver cómo se calcula el factor de fondo. El factor de fondo dice que es con los deméritos o castigos que se apliquen a las fracciones que presenten fondo mayor al del lote tipo. Entonces, este factor solamente se aplicará para los terrenos que estemos evaluando que tengan un fondo mayor al lote tipo. Si los fondos son iguales, entonces este factor valdría 1. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es que se fraccionará el lote trazando paralelas al frente a las distancias iguales del fondo. ¿Del fondo de quién? Este fondo es del lote tipo. Lote tipo y en nuestro lote o en nuestro terreno vamos a trazar paralelas, o sea, lo vamos a fraccionar tantas veces se pueda fraccionar en distancias iguales del fondo del lote tipo. Por ejemplo, aquí tenemos que este es el terreno que queremos evaluar, cuyo fondo es muy grande, mide mucho. En este caso, la distancia dB se refiere a el fondo del lote tipo. Supongamos que el fondo del lote tipo mide esto de aquí, nada más, de aquí a aquí. Entonces se va a fraccionar en pues las veces que se pueda y obviamente la mayoría de las veces quedará una dimensión menor, que también hay que tomarla en cuenta. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Por qué se toma el fondo y no el frente? El procedimiento así lo marca, mija. No les sabría decir yo por qué se toma el fondo. Es que la verdad, como se está, ¿cómo le diré? Como se está homologando con respecto al lote tipo y el factor de castigo, ¿verdad? Va con respecto al fondo, entonces es lógico que se deba tomar el fondo del lote tipo y no el frente. Quizás usted conozca otro método, ahorita se los voy a mostrar, Sí. que donde se divide, pero respecto al frente, ¿sí? Pero al frente de ese mismo terreno. Mm, o sea, así una explicación así del por qué. A mí se me ocurre que es porque se está homologando por fondo. Entonces, el fondo del lote tipo es el que se debe de, con esa medida, fraccionar el lote que estamos evaluando. Pues se supone que
el fondo, a mayor fondo, me voy alejando yo de las instalaciones, ¿verdad? De la red de agua, de drenaje, luz, Ujú. y pues la inversión es mayor, ¿verdad? Entre más fondo tenga, entonces pues obviamente tengo que irlo demeritando de acuerdo al lote tipo. Ajá. Pues se dice que el lote tipo es de tres veces lo que presenta el frente del lote tipo. Vamos, si mi frente es de 7 metros, el lote tipo tendría que ser alrededor, un aproximado de 7 por 21. Ya más de 21, ¿verdad? Ya excede de la tercera, 3 veces, entonces ya es cuando me deben de aceptar los deméritos, ya ir castigando al terreno por fondo. Sí, el 3-1. Ajá. Pero acuérdense que aquí estamos en avalúo catastral. Aquí es el simple hecho de que el terreno que estamos valuando tenga mayor fondo que el lote tipo, sin importar la medida del lote tipo. Bueno, sí nos va a importar, pero en el frente. Ahorita vamos a ver. Entonces se fracciona de esta manera el fondo con las dimensiones del lote tipo. Es poquito, varía un poquito, como dijimos ayer, al avalúo comercial. Aquí no hay comparables. Entonces, vamos con el lote tipo. Ahorita les voy a mostrar otro método que también bien se pudiera aplicar. Como dijo su compañero, entre más entre más fondo, nos vamos alejando de la calle y de los servicios y de todo la infraestructura urbana, y pues obviamente no va a valer lo mismo. Bueno, miren, entonces espero que haya quedado más o menos ahí aclarado el porqué. Sí, sí, sí quedó claro. Ok, entonces el factor de fondo dice, para la fracción más cercana del frente del lote, ¿cuál es la fracción más cercana al frente del lote? Este, este rectángulo, ¿sí? Esa es la más cercana. A ella le vamos a aplicar el factor de 1.00. Para la fracción siguiente, la que le sigue, le vamos a aplicar 0.7. Y a las demás también se les aplicará 0.7. O sea, de esta manera. Ahorita vamos a ver, como les digo, otro criterio, que igual justificándose y todo, como dice ahí el boletín del CABIN, se pudiera utilizar en un momento para homologar. Aquí la superficie de esta fracción se multiplicaría por 1, aquí por 0.7 la superficie, y también aquí por 0.7. Y si siguiera más y más y más, seguiría siendo 0.7. Aunque hay otras metodologías de otras entidades federativas que marcan aquí que va decreciendo. Como les digo, hay que investigar la metodología específica para su estado, eh, y ahí aplicarían ese procedimiento. Como somos gente de varias partes de la República, pues yo estoy poniendo un ejemplo de, vimos del gobierno de Campeche, ¿sí?
Esto es lo que establece esa metodología. Vamos a suponer que tenemos el lote tipo, un ejemplo, el lote tipo de 10 por 15 y por alguna razón el lote que voy a evaluar pues está más grande. Una anexión, una compra, un traspaso, etcétera, una fusión y está más grande. Este es de 10 por 35. Entonces, el fondo de aquí son 15. Estos 15 hay que meterlos aquí. 15, 15, 30. ¿Y cuánto sobra? Sobran 5. Y entonces vamos a calcular la superficie total. La superficie total es una multiplicación. 10 por 35. 350 metros cuadrados. De la primera sección, o sea, de esta, la superficie, ¿cuánto sería? 10 por 15. 150 metros cuadrados. De la segunda sección sería también 10 por 15, que es esta segunda sección. Y de la tercera sección, ¿cuánto sería? Les pregunto. Si me pueden contestar, por favor. 10 por 5. 10 por 5. 10 por 5, 50, ¿verdad? 50 metros cuadrados. Entonces, primero 150, después, caray, 10 por 15, son 150. Pero ojo, la segunda sección, la primera sección 150, la segunda sección 150, pero esta se multiplica, dijimos, la sección próxima a la calle se multiplica por 1, quedan 150, pero ya las demás secciones se multiplicarán por 0.7, entonces aquí sería 150 por 0.7, 105 metros cuadrados. Y la tercera sección son 50 metros cuadrados que se multiplicarían por 0.7 y eso nos da 35 metros cuadrados. Los procedimientos de una entidad federativa a otra no varían mucho. Bueno, estamos hablando de México. No varían mucho. Son muy similares. Pero ya comparando metodologías con las de otros países de América, de habla hispana, latinoamericanos, sí hay variaciones considerables. Y si lo comparamos con España, pues también. Ahí, por ejemplo, Sí, perdón, dígame. por ejemplo, ahí ¿verdad? Lo que mencionan, ¿no? Debiese tal vez existir gran variación aquí dentro de la misma República Mexicana, dependiendo de la entidad federativa, Ujú, y alguna regulación para no salirse de ciertos parámetros. Le hablo porque, por ejemplo, aquí he tenido yo problemas en el que llevo un terreno de mucho mayor superficie, ujú, entonces me dicen, oye, sí, mira, vamos a hacerlo por franjas. Nada más que la primera franja, en vez de multiplicarlo por 1, que es el valor de la avenida, vamos a suponer, ¿verdad? ujú. Tienes que premiarlo con un 15% más. Sí. Y Ujú, luego ya después de ahí, pues se va demeritando por fondo.
y Ujú, siempre y cuando no excedas del valor del sector. ujú. Entonces se me hace a mí muy incongruente. Primero, pues ¿por qué lo voy a premiar por arriba del valor que tú ya me estás marcando como valor de avenida? Ujú. ¿Sí? Sí, 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 Que sí. se supone que ya está considerado, ¿no? O sea, Así es. el valor máximo. Entonces me estás dando a tole con el dedo. ¿Sí? Sí, ese es un método que ahorita les voy a mostrar y Ajá. se los voy a subir a la plataforma para que lo tengan. Sí, pues es otro método, pero no es específico para evaluación de catastral. Sí, ojo, Ajá. no es específico para evaluación catastral, sino más bien se aplica para avalúo comercial basado en el valor de calle. Sí, correcto. ¿Sí? Y entonces pues te das cuenta que la intención es recaudatoria 100%. Así es, así es. Tienes razón, tienes razón. Ahorita lo vamos a ver para que lo vean, para que quienes no lo conozcan. Y quienes sí lo conozcan, pues chequen a ver si es igual al que conocen. Bien, gracias por su participación. Lo que vamos a hacer enseguida es sumar las superficies. 150 más 105 más 35 nos da 290 metros cuadrados. Esto se va a dividir entre la superficie total del terreno, 350, y esto nos da .829. Ese sería el factor de fondo. Eh, ¿Alguna pregunta de este procedimiento? Muy sencillos, ¿verdad? No, todo bien. Sí, Operaciones todo bien. aritméticas simples, nada complejo. Donde vamos a ir un poquito más complejo es cuando veamos la factibilidad de crédito bancario. Bueno, sí, una duda. Estés usando el lote tipo, en dado caso, y es por el fondo, pero y en dado caso que tuviéramos diferente el frente, ¿lo tendríamos en consideración o no? Ese sería el factor de frente. Sería algo, ok. Ya lo Para el, fac- aplicaríamos en el frente. para el factor de Ok. frente, ¿sí? Ujú. Entonces esto es para el factor de fondo exclusivamente. Factor de frente es, como ustedes saben, la característica más importante de un lote, porque por el frente se da acceso y se dan los servicios al lote o al terreno. Entonces, el frente es equivale a valor. Entre más frente, más valor. Bueno, dice, ahora sí, ¿cuándo se va a aplicar este factor? Se va a aplicar donde se encuentren frentes menores que el lote tipo. Ahí se aplicaría un factor de demérito, ¿sí? Porque se reduce el acceso. O sea, finalmente, entre más estrecho, hay menos posibilidad de colocar accesos. Por ejemplo, si yo quiero si yo sobre este terreno quiero construir una casa que tenga 3 cocheras, pero el frente no me da, pues eso ya es un problema y eso ya demerita al terreno. Y pues el aprovechamiento del predio se ve afectado. Para el factor de frente es muy sencillo, es una simple operación, una simple división. El factor FR, aquí debió haber sido FR minúscula, una disculpa, aquí en esta parte, es el frente del lote que estamos analizando entre el frente del lote tipo autorizado. Ahora, aquí también aplicaría en el caso de que el frente del que estamos analizando
sea mayor al del lote tipo también, en cuyo caso habría un premio, ¿sí? Porque tenemos más frente que el lote tipo. Entonces, tanto para frentes menores como para frentes mayores, esta es la fórmula. Ahora, aquí hay una nota muy importante. Menor a 7 metros, un frente se considera ya muy estrecho. Y entonces, cuando es menor a 7 metros, se le va a aplicar un factor de demérito denominado frente menor al del lote tipo. ¿Sí? Siempre y cuando el predio que vamos a evaluar tenga menos de 7 metros. El factor de castigo, en este caso, sería distinta a la fórmula. Sería el frente del lote a analizar entre el frente del lote tipo elevado a la 0.25. Esta se aplicaría para frentes menores de 7 metros y esta se aplicaría para frentes de 7 metros y más. Es muy Por sencillo. ejemplo, Dígame. por ¿Sí? ejemplo, hay que se maneja 7 metros como mínimo el lote tipo, Ujú. ¿sí? Pero en la ley de desarrollo urbano, si se maneja en caso del condominio, se autoriza hasta 4 metros. Pero va a ir, bueno, el condominio, bueno, pero en lo que respecta al terreno, de todas maneras tiene que sufrir un castigo. Ok. O sea, se acepta 4 metros, ok, pero a la hora de evaluarlo, o sea, menos de 7 Sí. metros, tiene que tener un castigo, necesariamente, un castigo especial, digamos, Ajá. ¿sí? Ok. Que Perfecto. sería esta fórmula. Muy bien, aquí un ejemplo pequeño, el frente que estamos evaluando tiene 7 metros, bueno, no es menor de 7 metros, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y el que estamos, el lote tipo tiene 10, pues sería 7 sobre 10 a la punto 25.914. O eh, la otra fórmula, que es esta de frente del lote entre el lote tipo autorizado, la simple división, sería 7 sobre 10, que sería 0.7. Vamos a ver el factor de topografía. El factor de topografía es una variante del factor de pendiente. O sea, realmente cuando hablamos de topografía aquí, del ajuste por topografía, estamos hablando de el factor de pendiente. O sea, ¿cómo obtenemos la pendiente? La pendiente resulta de dividir el desnivel total que se tenga al fondo entre la distancia o la dimensión del fondo o la medida del fondo. Con eso resulta una pendiente. Dice, hay que multiplicar un dato fijo que es 0.35 por la pendiente del lote o talud equivalente. Entonces la pendiente o talud equivalente es la división de lo que es el desnivel entre la dimensión del fondo. Y se le restará a la unidad. O sea, en pocas palabras, el factor de topografía propuesto es este 1 menos 0.35 por t, donde t es el talud equivalente.
Vamos a ver, ahí está el ejemplo. Hay un desnivel, aquí suponemos que es hacia arriba, pero igual puede ser hacia abajo. Esta H es el desnivel total que existe. Se va a dividir entre L, y ese sería el valor de T. Y solamente se aplicaría la fórmula. Esta es una manera, bueno, catastral, específica catastral, ¿sí? Específica para catastro. Ahorita vamos a ver en el boletín técnico número 4 la que se utiliza para avalúos normales. Miren, aquí supongamos que tenemos un lote con 20 metros de fondo y 50 centímetros de desnivel, sería 0.5 entre 20, 0.025. Aplicando la fórmula, tendríamos 0.991. Bueno, antes de continuar, les voy a mostrar este otro método, el que les había comentado ahorita. El método es el método gráfico o Rivera. ¿Sí lo conocen? No, yo no. Bueno, yo les voy a dejar estas diapositivas, se las voy a subir ahí a la plataforma, las voy a recortar y para que las tengan. Este método Rivera es, pues como su nombre lo dice, fue desarrollado por el ingeniero Rivera del Instituto Mexicano de Evaluación de Jalisco. Sí, es aplicable a todo lugar de la República. Está justificado. Aquí dice que si hay la relación 1-3, no hay problema. ¿Sí? O sea, un terreno con relación 1-3 no tiene problemas de fondo, pues, o sea, de tener que demeritarlo en el fondo. Pero luego dice que, y es lo que comentaba aquí el maestro, de que los factores que maneja es 1.2 para la fracción más cercana a la calle, la que sigue 1, la que sigue 0.8 y hay más. El valor de calle pues es el valor unitario de suelo. Vamos a ver este ejemplo. A ver, miren, aquí sería 1.2, aquí está la calle. Aquí está la calle y aquí sería para esta fracción 1.2, para esta 1, para la que sigue 0.8, luego 0.6, 0.4, 0.2 y luego todas las demás 0.1. Y que esta medida que tenemos aquí, a diferencia del método anterior, que es específico catastral, esta medida es la dimensión del frente de este lote, no del tipo. Esta dimensión del frente de este lote es esta medida. Entonces se divide en tantas partes quepan de frente. Este es un ejemplo muy, digamos, muy extremo, ¿no? 10 metros de frente, 70 metros de profundidad o de fondo. Bien, vamos a dividir en cuadros, ¿verdad? Van a caber 7 cuadros de 10 por 10. ¿Sí están de acuerdo?
Ok. Sí, Sí. ¿verdad? 7 Sí. cuadros de 10 por 10 exactos, pero puede que haya alguno que no quede exacto, sí, y no hay problema. Ahorita vamos a ver. Entonces, la superficie esta de 10 por 10, bueno, supongamos que el valor de calle o valor unitario de suelo son 1500 el metro cuadrado. Pero vamos a ver qué afectación va a tener debido a que es un chorizo esto. Está demasiado grande el fondo. Entonces, para la primera sección sería 1.2 por 100 y nos da, multiplicando los 1500 por 1.2 por 100, son 180,000. Luego, la segunda sección, multiplicamos los 1500 por 1 por 100 y son 150,000. Para la tercera, hacemos la multiplicación, ahora aquí sería 0.8, que es esta que tenemos aquí. Esta de 0.8 es esta de aquí, ¿sí? Luego por 0.6, 0.4, 0.2 y 0.1. Vemos cómo la última sección solamente tiene un valor de 15,000. Vemos cómo se va reduciendo el valor conforme nos vamos alejando del frente. Si sumamos todos estos valores, nos va a dar un valor de terreno total de 645,000. Si yo divido los 645,000 entre la superficie total, pues el valor de calle me queda a 921,42. Pasa de 1500, ¿sí? De ser de 1500 a 921,42. Esa es la afectación que se tiene. Ahora, ¿en qué caso se aplicaría este método? Solamente en terrenos cuya relación frente-fondo sea mayor a 1:3. Correcto. Ahí es donde yo en lo particular pues no estoy muy de acuerdo, ¿ah? Porque digo, Ujú, si ya el valor de calle de 1500, ujú. ese es el valor con el que conviene por estar pegado a la calle, ¿por qué tengo que premiarlo con un 20%? Extra. Y si nos vamos, por ejemplo, al terreno colindante Ujú. y que no sea con este largo, bueno, pues él va a hacer su avalúo en base a 1500, asistiendo el colindante. Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tengo que premiar ese frente? Pues sí, la verdad, mire, la verdad tiene razón usted, es ilógico, pero este método es un método que está reconocido y se usa Mm. para sacar el valor, de terrenos utilizando los valores de calle y aplicando el demérito correspondiente por, fondo. Mm, tiene razón, si ya esos 1500 son ahí al pie de calle, pues lo Correcto. más lógico es que ahí sea uno, ¿verdad? Ajá. Y de ahí para abajo, de ahí de uno para abajo. Pero bueno, el método así lo marca y no explica por qué, Sí. solamente nos indica que así es como debe ser. Bueno, vamos a tener confianza. Mire, aquí tenemos otro caso, es un terreno que, que aquí esta parte, pues es otro terreno, es otro propietario, perdón. Esta parte de aquí es otro propietario. El terreno es este, mi terreno empieza aquí y luego atrás se expande. Entonces, ¿cómo se le hace?
En ese caso, tenemos un frente de 8 metros, entonces se va dividiendo de 8 en 8. Aquí son exactos, 8 por 4, 32. Aquí se aplica el factor 1.2, 1.8 y 0.6. Y luego, también se divide para acá en fracciones de 8, 8 y 8. Y aquí, como aquí nos quedamos en 0.6, ahora seguimos hacia acá, hacia la derecha. Aquí sería 0.4 y aquí 0.2. Aquí es 0.8, el que le sigue es 0.6 y luego 0.4. ¿Sí? Y ya teniendo definidos las fracciones, que en este caso son todas de 8 por 8, 64 metros cuadrados. Si suponemos un valor de calle de 1850, tendríamos un valor del terreno de 615,680, que si lo dividimos entre la superficie total, que son 512 metros cuadrados, nos arrojaría un valor de calle modificado de 1202.5, o sea, pasa de 1850 pues a 1202.5 por el hecho de tener esa forma, ¿sí? Pero aquí, en este caso, se pudiera también decir que que aplicaría también a la forma, aunque no de la manera que lo vimos ayer, pero sí aplicaría porque aquí la forma no es rectangular, sino que es, eh, eh, digamos, hay una, eh, sí, o sea, En no es, escuadra. no es, está en escuadra, ¿sí? Más que quería expresarlo con otros términos. O sea que hay irregularidad. Irregularidad aquí. Y eso también lo contempla. Entonces este método es muy bueno. Y se los voy a dejar ahí. También les voy a dejar ese procedimiento. Nada más que este ya no lo vamos a ver ahorita. Es el factor de frente a dos calles con valores diferentes. Es posible que yo tenga mi lote y aquí tenga un valor de calle y aquí tenga otro valor de calle porque son las colindancias de las zonas de valor. Entonces se utiliza el criterio de Michael, que es este que está aquí, ¿sí? Este criterio de Michael nos dice que hay que aplicar esta fórmula para obtener el factor de frente. Tenemos un frente aquí, tenemos otro frente acá, entonces, a ver, pues cuál de los dos hay que tomar, cuáles de los valores de calle hay que tomar. Ahí se los voy a dejar para que lo estudien. Se hace esta división, ¿sí? Aquí viene el procedimiento, aquí viene un ejemplo resuelto y se obtiene el valor final modificado que solamente bastaría con, bueno, el, a ver, punto de fusión de valores. Sí, realmente lo que se obtiene no es un factor, sino el valor total del terreno, ¿sí? En función de la contribución que hace la calle B y la contribución que hace el valor de calle A. ¿Esto es posible? Sí, sí es posible, está en la esquina. Aquí
empieza otra zona de valor, pero aquí es otra zona de valor. Entonces se puede presentar. Y incluso está contemplado en el manual que les presenté ayer. En este manual lo estaba revisando ahorita en la mañana. Y en este manual de evaluación catastral de Guanajuato viene ese factor, miren, lo manejan de esta manera, ¿sí? Ubicado en la esquina con diferentes valores de calle, ¿sí? Bueno, vienen dos ejemplos. No es el criterio Mike Michael, es otro criterio. Entonces, solamente aquí lo que tenemos que hacer es revisar en nuestra entidad federativa qué dice el manual de evaluación catastral para aplicar específicamente esas fórmulas que, como ya hemos comentado, no difieren mucho de lo que estamos viendo, ¿sí? Factor de comercialización. También indica el factor de comercialización en el material revisado. ¿Qué es la comercialización? Pues el proceso de venta del terreno, ¿sí? Entre más cara me salga la comercialización, entre más tenga yo que hacer promoción al terreno para venderlo, entre más tiempo permanezca en el mercado, si hago entre más promoción, más gastos. Entonces, la fórmula es 1 sobre 1 menos I a la N por 1 menos G. Vamos a ver qué significa I, qué significa N y qué significa G. Ahora, esto es con estimados, ¿sí? ¿Cuánto costaría comercializarlo? O sea, se haría un estimado. ¿Cuánto costaría comercializarlo y en cuánto tiempo? O si ese terreno ya se comercializó, pues revisar el histórico, ¿sí? Entonces, FCOM es el factor de comercialización. Y es la inflación. La inflación la podemos consultar en la página del Banco de México. G es el porciento de gastos de venta. O sea, del valor total del terreno, ¿qué porcentaje se estima o si bien se conoce, se utilizó para hacer la promoción de la venta? Y N, el número de meses que se tardó en comercializar. Y pues si conocemos los datos, por ejemplo, si la inflación mensual es de 0.375%, eso nos da en decimales 0.00375. Si estimamos o conocemos que el gasto de venta fue del 2%, sería 0.02. Y si fueron 4 meses, el número de meses estimados para comercializar, ya tenemos ese dato también. Se aplica la fórmula y se obtiene un factor de 0.995. Ahora, este factor
sí está más difícil de determinar porque hay parámetros que mm, son difíciles de obtener. La inflación no, por ejemplo, pero el tiempo y los gastos, cuando no lo conocemos o cuando no tenemos posibilidad de decir cuánto, pondremos un 1 nada más. Lo ignoraremos. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan en lo general? A mí no No, me queda muy claro, o sea, siempre he visto que se maneja el factor de comercialización, de hecho, yo también lo pongo en mis avalúos, pero nunca me queda muy claro por qué lo tenemos que meter dentro del avalúo. Es que sabe que lo que pasa es que lo que usted gasta, bueno, lo que se supone que se gastaría en comercializar, ¿verdad? Finalmente, pues es un gasto para mí y debe repercutir en el valor. O sea, si yo voy a recibir 1 millón por el terreno, pero gasté, no sé, 40,000 pesos en hacer la comercialización, pues esos 40,000 pesos son con cargo al millón que voy a recibir. Entonces realmente no estoy recibiendo 1 millón, estoy recibiendo 1 millón menos 40,000. Y es ahí donde está ese factor, ¿sí? Porque pues todo terreno para su venta, pues hay que hacer algún gasto, por pequeño que sea, eh, y va a permanecer en el mercado ahí un tiempo y va a ser víctima de la inflación. Entonces, no sé si me explico. Sí, ¿Sí, verdad? Ok. Entonces, como le digo, los gastos que hagamos van con cargo a lo que yo voy a recibir. Por lo tanto, eso equivale a un demérito, a un castigo. El otro factor que nos marca es el de ubicación. Ubicación es dónde está ubicado cómo está ubicado en la manzana. Ese ya lo conocen ustedes. En ese caso traigo estas figuras. Eh, para lotes intermedios, que sería este ejemplo, para residencial y para comercial sería 1 y 1. En esquina, para residencial 1.15 y para comercial 1.2. Dos frentes, como este caso, en residencial sería 1.10 y en comercial 1.15. Tres o más frentes, que sería el caso de este terreno, sería 1.15 y 1.20. Cabecero sería algo como esto, 1.25 y 1.35. Manzanero es que ocupe toda la manzana, 1.3 y 1.4. Manzanero o tres frentes, digamos que es un terreno en forma de triángulo. La manzana tiene forma de triángulo y el terreno ocupa toda la manzana, 1.25 y 1.35. Interior, pues cuando se utilizan los llamados andadores, que el terreno no tiene frente o salida a calle, pues ahí sí se aplica un castigo severo, 0.7 y 0.75. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, con toda seguridad esto ya se lo saben. Aquí vienen más específicos. Si vemos el boletín técnico número 4,
ese es el número 4. Aquí viene por ubicación número de frentes, pero si se fijan ustedes, aquí maneja rangos que se prestan a acomodar como a nosotros nos convenga, ¿sí? Esta tabla no nos sirve tanto como tener valores específicos para cada caso, como es este caso. Entonces, es de más confianza esto que está mostrado aquí que la tabla que aparece en el boletín técnico número 4, porque ahí, cuando se manejan rangos, el evaluador puede acomodar a su antojo y a su conveniencia, ¿sí? El factor de zona es comparable con el resto de la ciudad, o sea, ¿cómo está, en qué zona se encuentra el inmueble con respecto al resto de la ciudad? Ahí, pues afecta lo que es la infraestructura urbana, eh, servicios, cercanía a centros comerciales, cercanía a hospitales, cercanía a servicios. Y vamos a ver esta tabla que se propone. Si está céntrico sería 1.0, si está intermedio un poco más lejos 0.95, si está periférica 0.9, si está en una zona de expansión 0.85 y si está en zona rural 0.8. Sería el factor de zona. Otro factor, de eficiencia de infraestructura. ¿Qué tan lejos están los servicios? ¿Qué tan lejos está la infraestructura urbana que necesitamos? Por ejemplo, parques, jardines o servicios como hospitales, centros comerciales, etcétera, de donde está ubicado el predio. Si está a 200 metros, 0.95, si está a 300, 0.9, a 400, 0.85 y así 800 metros y más se va hasta 0.65. Ese factor también viene en el boletín técnico número 4, factor de zona, ¿sí? Dice, según su ubicación dentro de un área de valor específica. Pero no viene tan detallado como aquí. Bien, vamos a ver un ejemplo. Dice, se requiere conocer el valor catastral de un terreno ubicado en una zona de valor unitario de construcción, perdón, no es de construcción, es unitario de terreno. Le voy a corregir. Ahí lo toman en cuenta, por favor. De 9.500 el metro cuadrado. Dice, desnivel al fondo 1.20 metros, la zona periférica, la posición del lote en la manzana, esquina residencial, el frente del lote tipo autorizado 8 y el fondo 20. Y el predio que queremos evaluar tiene esta forma. 10 por 50 el rectángulo inscrito y por alguna razón se volvió irregular o le tocó ser irregular con estas proyecciones. Ambas irregularidades tienen proyecciones hacia el frente y aquí
pues esta está al fondo. Están las medidas y si aplicamos nosotros el método de las eficiencias, tendremos la superficie total de 737.5 metros cuadrados. A ver, ¿qué pasó aquí? Ok. Primero estamos aplicando el valor, el factor de superficie. ¿Sí? Características del sujeto. Y lo primero que voy a aplicar es el factor de superficie. La superficie total del predio que vamos a evaluar son 737.5. El lote tipo tiene una superficie de 8 por 20, que serían 160 metros cuadrados. Bueno, pues sí hay mucha diferencia. Según la fórmula que vimos, superficie lote tipo, superficie del lote a evaluar, la fórmula que vimos ayer nos da .84. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. El factor de irregularidad, ahora sí, método de las eficiencias, que es el más exacto. El rectángulo mayor inscrito, primero se sacará la eficiencia y para ello se requiere la superficie del terreno total, que son pues 737.5, y el rectángulo inscrito tiene 10 por 50, que son 500 metros cuadrados. Se divide 500 entre 737.5 y nos da .678, lo que significa que tenemos que escoger la recta .7. Entonces, de la gráfica primera, escogemos la recta .7 y vamos a ver que el fondo del rectángulo inscrito entre el frente del mismo es el PR. La relación es 5 a 1 o 1 a 5. Entonces, con este valor de 5 vamos a ir aquí. Voy a salirme de la presentación para que quede reafirmado más todavía. Entonces nos dice aquí que PR es 5, por lo tanto el 5 aquí está ubicado, lanzo la recta hacia arriba y donde toque la recta .7 me voy al eje de las ordenadas y ahí tendremos .6. Esa sería la eficiencia del rectángulo inscrito. Si se fijan, en esta ocasión sí se intersectó la recta como tal. El día de ayer no se intersectó la recta, sino su proyección nada más, porque la recta llega hasta ahí. Luego son las irregularidades que tengan proyección al frente, que son dos triángulos. Aquí están este triángulo y este triángulo. 187.5 metros cuadrados. La superficie de las otras irregularidades, que es la del fondo, 50, y la suma total de las irregularidades
es 187.5 más 50. 237.5. Se divide SF entre AR y nos da 0.789 por 100, 78.9. Y acuérdense que este ARF es para obtener la recta de la segunda gráfica de las rectas que están abajo. Entonces tiene que ser un valor cerrado. Lo cerraremos a 80. Tendremos que escoger la recta 80. Y sobre esa recta se va a localizar el 21.05. Entonces son 50 entre 237.5.2105 por 100, 21.05. Ahora sí, en la gráfica localizamos la recta 80, que es esta que tenemos aquí, y la llevamos aquí un trazo vertical hasta la recta punto 6, porque esa fue la que nos salió en el primer cálculo que hicimos, y proyectamos hacia acá y nos da un valor de 0.225. Entonces, la suma de las eficiencias 0.6 más 0.225 me da el factor de forma. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? ¿Alguna duda que se haya quedado? ¿no? Perfecto. No. Ahora, para el factor de fondo, tomaremos solamente el rectángulo inscrito porque, digamos, los trazos deben ser sobre el rectángulo inscrito y no sobre todo el terreno. Y aquí, por ejemplo, el fondo del lote tipo, ¿cuánto dijimos que tenía? 20 metros. Entonces son dos segmentos de 20 por 10 y queda uno de 10 por 10. Aquí está 20, 20 y 10. La superficie total 737.5. De la primera sección 200 se multiplica por 1. De la segunda 140 se multiplica por 0.7. Y de la tercera, aquí debería ser tercera, es 100 por 0.7, 70. Aquí le vamos a poner tercera. Y el factor de fondo, pues se obtendría de esta manera. 290 entre 350, solamente entre la superficie del rectángulo inscrito, no de todo el terreno. ¿Sí? O sea, nada más es la superficie del rectángulo inscrito. Son el rectángulo inscrito 10 por 10 por 50. Entonces, ¿saben qué? Aquí está mal. 290 entre 350. Está mal, ¿verdad? ¿Cuánto debe ser? No sé de dónde se obtuvo ese 350, pero debe ser 10 por 50. O sea que aquí deben ser 500. 500 nos daría 0.58. 0.58.
Es que es un caso extremo, ¿sí? Estos factores ya son muy bajos. Bueno, Ujú. lo vamos a dejar así y yo se lo voy a subir corregida. Otra vez ahorita en el receso la subo a la plataforma para que tenga la presentación corregida. El factor de frente se toma todo el frente, o sea, con las proyecciones, tomando en cuenta las proyecciones al frente, ¿sí? Ujú. O sea, aquí se tomaría todo el frente, 10 más 4.5 más 3, porque finalmente ese es el frente total que se tiene, que no es continuo, ahí va a haber un pequeño error, pero se toma todo el frente. Entonces, para el factor de frente son 17.5 lo que yo tengo y el lote tipo tiene 8. En este caso, en lugar de salir un factor de castigo, sale de premio 2.188. O sea, estoy premiando porque el frente es muy grande. La irregularidad está ocasionando un frente muy grande. Que el frente no sea constante, bueno, ahí va a haber un pequeño error. Pero no podemos tomar solamente el frente del rectángulo inscrito. El factor por topografía, suponiendo así el desnivel de 1.5 en 55 metros, 1.5 entre 55 da 0.027 y daría 0.991. Por ubicación, nos dijo claramente que era esquina residencial, 1.15. De zona nos marcó que era periférica, 0.9, que sería esta que tenemos aquí. Y eso sería todo. Entonces hace la tablita de homologación, los factores del terreno, el factor por superficie, el factor por irregularidad, el factor de fondo, el factor de frente, topografía, ubicación y zona. Aquí se está ignorando la comercialización. Cuando no hay datos que sustenten el cálculo de la comercialización, se omite. Nada más aquí quiero checar cuánto nos dio el factor de... porque corregimos uno, ¿verdad? Corregimos el de la superficie. A ver. Sí. Corregimos este, ¿verdad? El de fondo. El del fondo, sí, ¿verdad? Sí. 0.58. Nada más ese fue el que corregimos, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner 0.58. O sea, Podríamos regresarnos a lo del fondo. Se me hace que también las operaciones de está, las superficies no estaban. ¿están bien? ¿No están bien, mija? A Se ver, me hace que del no. Mire, son 200, 140 y 70 y en la siguiente lámina son diferentes. 200... En serio, ¿verdad? Son Sí. diferentes. A Son ver, son 300, 20 por 10, 200. 20 por 10, serían 100, sí. 410. Entonces serían 200, 140, 200, 140 y 70. 200, 140 Y 70. y 70. Gracias. Qué bueno que se dio cuenta. Ahorita lo voy a corregir. Ya le dije como 10 veces, ¿verdad? ¿Cuánto nos da la suma?
Es 70, no 40. Y eran 410. 410. Entonces aquí serían 410 entre 500. Es que se me hacía muy bajo. ¿Me hacen favor de hacer la operación? .82. Pues este sí está decente. .820. Entonces aquí sería, gracias. Aquí sería nada más corregir .82. Y si me hacen favor de hacer el factor resultante, el factor homologado o factor resultante multiplicando todos estos, por favor. $1.2206. 1.2206 o Correcto. le voy a poner 1.221. Entonces aquí sería 1.221. En esta tablita sería el valor unitario de suelo 9500, la superficie 737.5, el factor de homologación homologado 1.221. Nada más me hacen favor de decirme el valor total. 8.554.631.25. Gracias. Bueno. Ustedes, y ya con esto, ya pueden hacer su asignación número 2. La asignación número 2 la voy a abrir, o la tarea número 2, como le queramos llamar, y se trata de llevar a cabo lo que hicimos ahorita. Dice que aquí en este caso el valor unitario de suelo es de 1100 pesos, el desnivel de fondo, posición en la manzana, ubicado en zona intermedia. Y aquí sí se usa la comercialización. Aquí están los datos de comercialización, lote tipo autorizado, el frente y el fondo. Y este es el terreno, exagerando un poquito, como está irregular. ¿Sí? Por el método de las eficiencias. Entonces ahí estaría la tarea 2. ¿Alguna pregunta sobre esta tarea? Bueno, ninguna. Ninguna. Bien. Ahora vamos a hablar de las construcciones. Ya hablamos de terrenos. ¿Cómo sacar el valor catastral de terrenos? Vamos a hablar un poquito de la clasificación de las construcciones. Pues las construcciones son las edificaciones que se encuentran sobre los terrenos, que son realizadas por los seres humanos. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la clasificación por su periodo antiguo, que son inmuebles de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y en algunos casos a mediados del siglo XX, antes de que se usara el concreto reforzado. El moderno, pues cuando la arquitectura se relaciona con el empleo de las edificaciones que son realizadas por máquinas o procesos industriales muy técnicos. Aquí se utilizaron el acero, el concreto. Aquí se inicia el concreto armado
y aquí es donde inicia el modernismo en la construcción. Histórica, que son construcciones antiguas, dignas de trascender como parte de la historia de México, que son los monumentos históricos o patrimonio histórico. Por su tipo, antiguo, histórico. A ver, creo que esta está repetida. Sí, esta diapositiva está repetida. No, no está repetida, más bien la clasificación por su tipo antiguo. El antiguo se divide en histórico, ¿sí? Y luego también en regional, que son construcciones que corresponden a las edificaciones con las costumbres y manera de ser y vivir de una determinada comunidad, que guardan relación con el sitio, o sea, son, eh, son armónicas con el sitio en donde se encuentran ubicadas. Entonces aquí se adaptan a características como clima, el paisaje, sistemas constructivos, forma de construcción, materiales empleados, etc. Luego después viene el tipo, bueno, estamos en el tipo moderno. El habitacional, que son aquellos destinados a usarse como casa, habitación o vivienda. El horizontal son edificaciones hasta 3 niveles. Se puede considerar edificación horizontal. Ya sea que comparta o no comparta estructura con elementos medianeros. Y vertical son ya los edificios donde se ubican en un solo terreno y son de más de 3 pisos. Aquí en este caso, los propietarios de esos inmuebles pues están en copropiedad sobre el suelo. Comercial puede ser de servicios y de productos que son destinados a la venta de productos, ya los conocemos. Plaza comercial, que son los grandes edificios para alojar numerosos locales comerciales. Tenemos muchas, han sido ya como una moda en los últimos años la construcción de grandes plazas comerciales. Y la verdad, sí se siente agradable asistir a una de esas plazas comerciales, porque el ambiente pues, es muy positivo. Comercial estacionamiento, que son el alojamiento de autos. Ahí son estacionamientos que pueden tener varios niveles. Para oficinas, es donde, como su nombre dice, están destinados a usarse como oficinas para actividades mercantiles. El industrial, que puede ser pesado o ligero, ¿sí? Que son pequeñas y grandes naves industriales. La industrial pesada es la que se considera como riesgosa. Es ahí donde se almacenan sustancias químicas, hidrocarburos, y estas se establecen fuera de la ciudad, o sea, en la periferia de la ciudad. El industrial medio, que son usados como bodegas principalmente. Y ligero, que son cobertizos, son utilizados como cobertizos. Especial,
es para un uso específico, especial. Por ejemplo, aquí pudiera ser un polvorín. Me pudieran decir que es industria pesada, pero aquí no menciona explosivos. Cuando nosotros construimos y hay que hacer voladuras, pues los explosivos hay que almacenarlos en un sitio lejos de una población. No podemos tener los explosivos en la bodega general, donde está el campamento, donde está el poblado, porque equivale a un riesgo muy grande de que vaya a ocurrir un desastre, una explosión accidental. Y entonces se exige la construcción de un polvorín, que es un pequeño cuarto, una bodega con velador día y noche, y se ubica, en el caso cuando yo trabajé en lo que fueron voladuras, hace muchos años, se ubicaba en un cerro, lejos del poblado, y ahí pues veladores día y noche, cuidando porque el explosivo hay mucha tentación de robárselo. Hotel hospital, que forma parte de los edificios comerciales, pues ya sabemos para qué sirve un hotel, ya sabemos para lo que sirve un hospital. Educación, pues para dar clases, aulas, bibliotecas, audiovisuales. Auditorios, gimnasios, para desarrollo de eventos deportivos. Obras complementarias. ¿Cuáles son las obras complementarias? Son obras que proporcionan comodidad o beneficios al inmueble y se evalúan como elementos independientes a la construcción. ¿Me pudiera mencionar ustedes una obra complementaria? ¿Una alberca? Una alberca, efectivamente una alberca. Otra, por favor. Terrazas, Una terraza, sí. Otra, una barda perimetral, ¿no sería una obra complementaria? Pregunto. Sí, 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 sí ¿verdad? sería. sí, Una barda perimetral en mi patio trasero, pues es una obra complementaria. El firme que yo eche en mi patio trasero o el piso que ponga en mi patio trasero sería una obra complementaria también. Banquetas que yo ponga al exterior de la construcción también son obras complementarias. Jardines también serían obras complementarias, habría que evaluarlos. Sí, porque si están muy bien cuidados y pues eh, están bien acondicionados, hay que evaluarlos. Aquí nos habla pues de albercas, bardas y orejas, pavimentos. Todos estos son obras complementarias. Ahora vamos a la calidad de la construcción. Por la calidad precaria, ya ustedes conocen esto. Precaria es sin proyecto cuando la gente se agarra el terreno y poco a poco va haciendo un cuarto y luego hace otro cuarto y luego hace otro cuarto y pues ahora sí que según su entendimiento y pues no lleva proyecto calificado ni una secuencia digamos arquitectónica, entonces pues aparte no hay la infraestructura adecuada. Mezclan materiales, una parte lo hacen con un material, otra parte lo hacen con otro material, etcétera. La precaria sería la más pues, paupérrima, ¿verdad? Luego vendría la económica, ese sí,
Es sin proyecto, pero sí tiene acabados y pues hay algunos faltantes de recubrimientos y la infraestructura es parcial. O sea, la infraestructura urbana que se tiene es parcial. Posiblemente falte drenaje, posiblemente falte una red de agua potable, posiblemente no haya pavimento, posiblemente no haya cordonería y banquetas, etcétera. Y la de interés social, pues ya la conocen más que bien, que si es un proyecto, que si hay infraestructura urbana y acabados pero austeros. Y obviamente superficies construidas, pues pequeñas, ¿sí? La media, pues acabados irregulares en cuanto a su calidad, pero con una infraestructura muy suficiente. Es decir, pues aquí ya se usan algunos acabados económicos y otros acabados más caros, ya hay un proyecto bien definido, etcétera. Y la superior, aquí estaría pues ya donde hay una edificación con un proyecto muy bien elaborado, espacios muy amplios, vestíbulos, acabados uniformes de calidad y todos los servicios. Y de lujo todavía es construcciones que son consistentes en espacios para usos de un proyecto definido. Aquí, por ejemplo, son diseños singulares, o sea, construcciones de diseños, digamos, únicos. Es un diseño que no se repite en otra edificación, ¿sí? Larga vida útil. Eh, Estamos manejando vidas útiles de 60, 70 años. Estas pueden tener incluso hasta 100 años de vida útil total. Ahora, hay que ver lo que la reglamentación eh, de, del INDABIN, por ejemplo, bueno, INDABIN o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? Hay que ver lo que acepta, porque tengo entendido que para los créditos de Infonavit eh, no piden o piden que la vida útil sea de 60 años necesariamente, ¿sí? Y piden cierto número de factores de homologación y no más de esos. Entonces, hay algunas entidades que nos ponen restricciones. Hay que ver qué restricciones tenemos tanto en la normatividad federal como en la normatividad local de la entidad donde estamos trabajando. Especial, pues son todavía más que las de lujo y son, pues ya se imaginarán, diseños únicos e irrepetibles. Aquí tenemos todo lo que vimos ahorita en una clasificación en antiguo, está histórica, regional y en cuanto a calidad. Moderno, habitacional, horizontal, aquí está, y la habitacional vertical, aquí está la calidad. La comercial, que serían estos con sus calidades, comercial oficina, industrial pesada, media y ligera. Hotel hospital, educación media, auditorio, gimnasio. Bueno, entonces ya vimos la introducción rápidamente. Muchas de estas cosas ustedes ya las conocen, ya las manejan. Fue un recordatorio, fue una introducción. Ahora vamos a el proceso que se debe seguir para evaluar
la construcción. Estamos haciendo evaluación catastral con fines fiscales y ya vimos cómo se evalúa el terreno. Al avalúo del terreno hay que sumarle el avalúo o el valor que obtengamos de la construcción. Tenemos aquí el valor unitario de construcción. ¿De dónde sale? Pregunto, ¿de dónde obtenemos el valor unitario de construcción? Un presupuesto. No. De las Ayer, tablas y catálogos que vienen en la ley de ingresos o lo que aplique para cada municipio. ándele, de lo que está publicado oficialmente, de la publicación oficial que hace el Estado para cada municipio. Ayer vimos un ejemplo, ¿sí? Ayer vimos de aquí de Durango, vimos ahí tanto para terrenos como para construcciones y según la zona donde está ubicado. Todavía falta ver esa zona, ahí no aparece, pero debe de haber otro, no debe de haber, hay otro apartado donde sí dice qué colonias, o en su defecto, si una colonia tiene distintos valores de calle, sería de qué calle a qué calle sería tal valor y de qué calle a qué calle sería tal valor. Entonces, esto se saca de la normatividad de la publicación oficial, de la zonificación que se hizo catastral, según la zona donde esté ubicado el inmueble. Esa sería la superficie total de edificación. Perdón. A ver. Una duda, ¿esa vendría siendo lo que publican en las tablas de valor catastral, Sí, como el valor de construcción? así es. Valor Ah, de ok. construcción. ¿Sí? Ok. Ayer les mostré, o si quieren ahorita antes de irnos a receso se los muestro otra vez, de dónde se obtiene ese dato. La superficie ST es la superficie total de construcción. Y aquí vamos a tener el factor de edad y conservación. Vienen juntos porque la fórmula que se utiliza ya la conocen ustedes, es la de Ross-Heideck. Ross-Heideck en su fórmula nos da el valor conjunto del factor de edad y conservación, estado de conservación. Luego viene otro factor que es la deficiencia funcional o el factor de obsolescencia funcional, que es lo mismo. Ayer comentamos algo de esto, ¿sí? Y dijimos, cuando el inmueble ya desentona su fachada con el resto del vecindario, entonces ya hay una deficiencia funcional. Si la construcción tiene deficiencias arquitectónicas en el diseño, hay una deficiencia funcional. Si el uso que se le está dando actualmente no es para el que fue construida y no se han hecho las adecuaciones correspondientes, por ejemplo, una casa que se esté usando como guardería, pero no se han hecho las adecuaciones correspondientes, ahí va a haber un factor de deficiencia funcional. Entonces, serían esos tres factores, aunque les voy a mostrar un formato de avalúo donde manejan otro factor más, que es el porcentaje de obra. ¿Sí? Pudiera caber aquí otro factor más, porque es posible que estemos evaluando una obra que no esté concluida. Entonces, por avance de obra, también se tendría que castigar porque obviamente no está completo. ¿Sí?
Aquí ya cabría otro. Este es el factor homologado, que es la multiplicación de los factores. Y ese es el valor total. Son pues menos factores que, que los terrenos. VSC, valor catastral de la construcción. VUC, valor unitario de la construcción. ST, superficie de la construcción. El factor de edad, edad, estado de conservación. Y DF, la deficiencia funcional. Y como les digo, pudiera caber otro factor más que sería avance de obra, y ahí lo podemos meter, ¿sí? En el caso de que estemos evaluando una construcción que esté inconclusa todavía. Profe, Dígame. una duda. Por ejemplo, no sé si en los demás estados se esté dando. Aquí en Guadalajara y en Zapopan se implementó algo que se llama ICOS y ICUS, que es la potencialidad que tiene el predio de que Ujú, le autoricen más metros de construcción y de desplante, ujú, pagándoselos al ayuntamiento. ujú. Mi duda es, no, o sea, todavía no hay ningún factor para poderlo meter como un plus, pues, de las propiedades que tienen esta posibilidad. Es que sabe que el factor de coeficiente de uso de suelo, el CUS, por ejemplo, va referenciado a un comparable. Ok. Y como aquí no usamos comparables, no se puede utilizar. Es la diferencia con respecto a un avalúo normal. Si fuera un avalúo normal, ahí sí entrarían los dos factores que usted me dice, el COS y el CUS, porque van referenciados a un comparable, la superficie de terreno de comparable y la superficie de construcción de comparable contra la superficie de terreno del Ah, no, sujeto. pero Sí, esto dígame. es independiente del COS y del CUS. Por eso se llama ICOS y ICUS. Es como un incremento a Ajá. lo ya utilizado en el plan parcial. O sea, Ah, es la explotación de la potencialidad del predio. sí, pero no. La potencialidad. Sí, o sea, lo que tú puedes comprarlo o no comprarlo, Ujú. pero si tú tienes, también tienes la posibilidad de transmitir los derechos o de ser receptor de derechos. Sí, ok. Lo que pasa es que yo le entendí primero si el COS o el CUS. No, sí, Mm, efectivamente sí se puede. Sí se puede también poner el uso potencial y en ese caso no sería un castigo, sería un premio. un premio. Aquí se Pero se metería en el abriría, apartado anterior, ¿no? En el aquí- de suelo. mm, déjeme checar, O se suelo. metería en la construcción. Ahorita le digo. Va, Creo que gracias. creo que es en la construcción. Ahorita lo checamos. Ok, Ya nada gracias. más para irnos a receso. ¿Se acuerdan que les mostré un PDF? A ver, nada más para que quede bien claro. Acuérdense que ayer les mostré bueno, este es de 2013. Y aquí viene, por ejemplo, la clave, tipo de construcción y el valor. La clave de la zona donde está ubicado. Pues de aquí, de estos documentos, es donde se extrae el valor unitario de construcción y también el valor unitario de suelo de estos documentos que publica cada entidad federativa, ¿sí? Para que quede claro y no confundirnos. Nos confundimos por el hecho de que estamos acostumbrados a evaluar de manera normal, y para evaluar de manera normal pues se utiliza lo que es el valor de reposición nuevo que sale del presupuesto, como lo dijo el maestro, pero en este caso no es así. Vamos a dejarle ahí. ¿Les parece Doctor, nada bien? más un comentario. Dígame. En Mexicali es el único municipio que
el valor catastral implica únicamente el terreno, no lleva las construcciones. Ahorita hay una persona ahí en Catastro que quieren meter el valor de las construcciones, es otra vez por tema recaudatorio. Y traen un desastre en el régimen de condominios, porque resulta que un departamento de 54 metros más 20, bueno, unos 30 metros de estacionamiento, le suman también el indiviso. Entonces, resulta que un departamento de 54 metros acaba con 160 metros y sobre eso están cobrando. Ah, caray, mucho. Sí, entonces Muchísimo. traen todo un tema porque es una persona que venía de otro municipio y dice, es que Mexicali, según él, está muy barato, que Bueno, porque sí. en tal zona de Tijuana que está en tantos miles de dólares, no, es que Mexicali está muy barato, pues es que son condiciones diferentes de Mexicali a Tijuana, nada más el clima. Nada Así más el es. clima en verano soportar 55 grados, pues es otro tema. No, realmente Entonces, es indeseable. Ese es un factor. sí, entonces ahorita en Mexicali hay todo un tema, tanto con los rústicos, con los condominios, con el valor catastral. Y es lo que se comenta en el colegio de evaluadores, que desgraciadamente es la tendencia que está tomando la administración por quien está en la silla. Y ahí también hay un chorro de temas políticos y pues esperemos que ya cuando se vaya esa persona se regularice, pero también está generando una ruptura con el registro público. Porque dicen, ya nosotros no usamos clave catastrales, sino nos vamos por colonia y manzana y lote. Porque en Catastro están haciendo un desastre con las claves catastrales, entonces, por las subdivisiones, las fusiones. Entonces, hasta en eso está generando una ruptura. Caray, está fuerte el asunto. No, pues muchas gracias por su comentario, para tenerlo en cuenta. Les digo, cada municipio, los municipios son libres y soberanos, los estados son libres y soberanos, y cada quien tiene su reglamentación, cada quien tiene sus criterios. En este caso me sorprende que solamente es el terreno, pero si así es, pues bueno, pues ahí se evaluaría de esa manera, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de irnos a receso? Sí, en relación a eso mismo, ¿verdad? También la población, ¿verdad? Pues obviamente lo ve a su conveniencia, ¿verdad? Dice, pues, ¿por qué me van a tomar todo el proindiviso? Se van muchos metros para el proindiviso, pero es que eres dueño también de eso, eres dueño de los andadores, Sí, pues sí. eres dueño de las vialidades, y cuando tú quieres vender, entonces sí quieres que te lo tomen en cuenta, pero cuando es para pagar impuestos, pues ahí es cuando, Pues es donde todos empezamos a pujar, ¿verdad? ajá, exacto. Sí, tienes razón, tienes razón. Bueno, pues son temas muy interesantes. Este, ¿Llevaron alguna materia específica de catastro aquí en el doctorado? En el No. doctorado no. Ah,